Muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias por estar aquí. En esta ocasión tenemos 3 relatos, 3 testimonios que seleccionamos para acompañar su noche y que le aseguro, puede que a muchos los van a tener atentos a cosas que quizás no le prestemos tanta atención en nuestro día a día. Pero créame, que incluso desde los lugares donde ni nos imaginamos, cuando por ejemplo caminamos por la banqueta, puede que desde ahí surja aquella historia que, como a quienes se acercaron a este canal para escribirnos lo que les pasó, les hizo cambiar un poco la perspectiva de sus rutinas. Acompáñenos a escucharlas y prepárense porque este domingo tendremos el inicio de un desclasificado nuevo. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Natalie Beltrán, desde Acapulco, México, nos comparte el primer relato. Cuando era niña solía acompañar a mamá al mercado 20 de noviembre. Mi mamá trabajaba en un local de comidas y pues también se encargaba de llevar algunas cosas del mercado para cocinar en aquel negocio. Entonces era frecuente para mí el ir con ella desde bien temprano para que no nos tocara el tráfico a esas horas, tanto de ida como de regreso, el mercado lleno, y ya teníamos años yendo ahí. No íbamos todos los días, pero conocíamos a casi toda la gente de los puestos, ya sabíamos cómo era todo por allá. Y en una de esas mañanas que fuimos, yo tenía 10 años en el año 2012. Íbamos ya saliendo del mercado, traíamos las cosas cargando, y para tomar el camión hacia el trabajo de mamá, debíamos cruzar un puente para no pasar por la avenida, claro. Pero justo en la mera esquina, donde se encuentra este puente, ahí muchos trabajadores siempre dejaban la basura. Se acumulaba, se formaban montañas de pura basura. Y esto es porque ahí solía haber un contenedor, pero pues ya no rendía el espacio. Para tanta basura de los locatarios no se daban abasto. Era muy desagradable pasar cerca de ahí, porque estaba al lado del mercado. Incluso en ocasiones era complicado bajar o subir del puente, porque toda la basura llegaba hasta los primeros escalones del puente peatonal. Un desastre. Quienes sean de por allá seguro van a saber a qué me refiero. Y si no, déjenme les comparto una foto para que se hagan una idea de cómo se ponía por allá. Mamá y yo teníamos que pasar por el frente de esa montaña de basura para tomar el puente de regreso. Era ese mismo. Habíamos bajado por ahí en esa misma mañana, pero apenas llegaba la gente, sacaba la basura y había subido mucho la cantidad. Por lo que cuando íbamos ya de regreso, unos 10 metros antes de llegar al puente, pasando por el lado de este montón de basura, todavía estaba oscuro y no había tanta gente en ese punto. Escuché ruido en la basura, que me había pasado en otras ocasiones ver a ratas saliendo de ahí, pero ahora era un sonido un poco más pesado, por lo que caminando cerca de ahí, volteo y veo a una mujer saliendo desde abajo de la basura. Ella se estaba arrastrando con ambas manos, como si tuviera mucha dificultad para salir de ahí, y como no, si esas montañas de basura estaban encima de ella. La mujer que recuerdo tenía el cabello todo enmarañado, muy apenas le pude ver la cara. Estaba levantando la cabeza, viéndonos apenas, extendiendo las manos en el piso para poder salir, muy sucia. Y de repente, mamá me jala de la mano, me lleva al puente, rodeamos la basura, tuvimos que pisar botellas, bolsas, pedazos de caja de madera donde solían surtir frutas, verduras y eso, y subimos al puente apresuradas. Mamá, ¿por qué no ayudamos a la señora? Me acuerdo que le pregunté, a mitad del puente, y mi mamá solo me decía que teníamos que irnos. Yo seguía diciéndole, caminando apresurada, mamá, pero la señora seguro se cayó ahí, necesita que la ayudemos a salir, vamos. Y mamá no me decía nada. Comenzamos a bajar el puente peatonal. Yo intentaba echar un vistazo desde ahí a la basura, pero no veía nada. Nos quedamos esperando el camión, y mi mamá ahora sí me dijo:
Hija, es que a esa señora que acabamos de ver allá, ella falleció hace 2 semanas. Me quedé congelada. A mi edad nunca había escuchado algo así. No tenía sentido de verla si ya había fallecido. Nunca había escuchado el tema de fantasmas. Alguna que otra cosa habré oído seguramente. Pero así, ya traído a mi vida, no, era nuevo para mí. Llegó el camión. Yo iba en otro mundo pensando en esto. Nos sentamos y mamá me empieza a contar, explicándome todo, que aquella señora era una persona muy agresiva en ocasiones con la gente de por ahí del mercado. Si pasaba cerca de la basura cuando ella estaba recolectando o buscando algo para reciclar o vender, te perseguía aventándote cosas, te quería hacer daño y la gente te tenía que ayudar. Ella, decía mamá, no parecía ser una persona en situación de calle. Siempre iba bien vestida, no elegante, solo bien vestida y ya, pero era peligrosa. Y pasa que 2 semanas atrás de eso, me acuerdo que fue alguno de esos días en que no pude ir con mamá. A lo mejor me enfermé, pero sí recuerdo que no fui. Cuando ella fue al mercado, le había contado a la gente de los locales que a aquella señora la habían encontrado sin vida, ahí, a la orilla de las montañas de basura. Habían ido los peritos y todo, se la llevaron. Entonces no era una confusión, era ella. Después yo le pedí a mamá que ya no me llevara por un tiempo. Ella entendió. Pasaron como 2 meses y me atreví a volver a ir, esperando que cada que pasáramos cerca de la basura no viéramos de nuevo a esa señora, que gracias a Dios no la volvimos a ver. Hemos estado recopilando relatos ocurridos en mercados, en tianguis y negocios del estilo, por lo que si a usted le ha pasado algo así, escríbame al correo que dejo como siempre en el comentario fijado, que siempre estoy abierto a nuevas temáticas por aquí. Y todo esto, como les digo, es gracias a ustedes. Ahora nos vamos hacia Puebla, México. Esteban Oyuela nos cuenta lo siguiente. Hoy les hago llegar mi relato, algo que me ocurrió cuando trabajaba en uno de estos centros de atención al cliente, en el centro de Puebla. Por mis horarios solía salir de trabajar a eso de las 4 de la mañana. A esa hora ni un alma por las calles. A veces me iba con un compañero que sí tenía auto y me daba un aventón. Sin embargo, de la ocasión de la que les quiero contar, en esa noche no fue a trabajar, por lo que al salir de mi trabajo que quedaba en Chulavista, tenía la opción de llegar a la casa de una tía con quien siempre me llevé excelente. Ella me decía que podía llegar ahí a esas horas si lo llegaba a necesitar, dormir ahí, esperar a que ya pasara el transporte público, y ya me iba cuando hubiera luz del sol. Solo tenía que caminar como unas 6 o 7 cuadras de ahí de mi trabajo, pero para llegar debía pasar por el frente del panteón municipal. Siempre tenía la otra opción de tomar un taxi, pero yo había tenido tantas malas experiencias con ellos que prefería irme a casa de mi tía, no quería arriesgarme. Por lo que salgo, le llamo a mi tía, me contesta, me dice que sí, sin problemas me esperaba, y yo ya camino para allá. Camino por todas esas calles completamente solas, paso por ese panteón, por la misma banqueta, y luego llegando a la cuadra donde vivía mi tía, la veo ahí parada en la reja esperándome. Le levanto la mano desde lejos saludándola. Ella hace lo mismo viéndome. Y sigo caminando por lo que resta de la calle. Y al llegar con ella, mi tía tenía una cara como riéndose, no de mí sino conmigo, así como medio pícara, y me dice: «Oye, Esteban, venías con una muchacha bien guapa, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Vive por aquí? Ya no vi a dónde se metió». «Nachis, tía, pero yo... No, vengo solo. Si estuviera con alguien no le pediría posada aquí en su casa. No traería a nadie sin avisar. Porfa, tía, no me quiera asustar». Y a ella le cambió la cara cuando le respondí eso. Yo creía lo que le dije, que me quería asustar,
Y ella, confundida, me comentó mientras pasábamos a su casa que me dijo eso porque me vio caminando por la cuadra con esta chica tomada de mi brazo. Era una muchacha que iba agarrándome del brazo, caminando a mi lado izquierdo, pero que no le vio bien la cara porque traía la cabeza medio agachada, como viendo dónde íbamos pisando. Que ella se volteó para no incomodarnos, y cuando regresó la vista hacia nosotros, yo ya venía solo, y supuso que era de alguna casa de por allá. No supe qué decirle, a qué atribuirlo. Venía cansado, no seguimos con el tema. Y aparte, mi tía me dijo que quizás había visto algo que no era. Se había despertado recién y yo me quedé con la idea de que mi tía me quería asustar. Así lo dejamos. Y yo debía hacerle caso a mi tía. No sé si hubiera hecho la diferencia, sinceramente. Si me hubiera dado tiempo de algo, los dos lo tomamos de formas distintas. Para ambos eso no fue real, pero pasó algo más. Desperté con mi alarma luego de 2 horas. Ya me quería ir a mi casa, pero yo nunca había sentido una pesadez en el cuerpo como esa mañana. Yo anteriormente había tenido el cuerpo, como decimos por acá, cortado por gripa y eso, no se sentía así. Intentaba moverme hacia el lado de la cama para poner mis pies sobre el piso. Yo dormía boca arriba, pero no podía. Era como si me pesara tanto el poder hacerlo. No me dolía nada, solo no podía con mi propio peso. Yo soy delgado, no iba por ahí. Pensé que a lo mejor era por el cansancio, el letargo, alguna cosa así, pero luego de estar intentando moverme sin poder hacerlo, mi tía llegó al cuarto. Yo tampoco podía hablar porque me tocó la puerta y al no escucharme más que a mi alarma, entró. Cuando vi la cara de mi tía desde la puerta, yo ya sabía que algo andaba mal. Mi tía se acercó conmigo, luego de estarme viendo como asustada por unos segundos. Me sostuvo del brazo, me tomó por la espalda, me levantó. Yo seguía tratando de hablar y no podía. Ahí fue cuando pensé que esto era una parálisis del sueño. Ya me había pasado antes también. Sin embargo, no me convencía que fuera eso. No se sentía para nada igual. Y mi tía me levantó. No me preguntó ni qué me pasaba, ni cómo me sentía, solo como pudo, porque vivía sola. Me cargó, casi arrastrándome, subiéndome a su auto. Condujo por unas calles. Yo iba un poco recostado en el asiento. Me tuvo que poner el cinturón ella cuando vio que no me podía mover. Solo podía mover mis ojos y ya. Llegamos a una casa, a unas cuantas cuadras de la casa de mi tía. Ella se bajó, no me dijo nada. La vi tocando la puerta de una casa y no tardó mucho en salir un señor de ahí, un viejecito. Yo veía cómo estaban hablando, así moviendo las manos. Luego mi tía me señaló. El señor asintió, entró. Mi tía regresó al auto, abrió mi puerta y solo me dijo: «Vente, ahorita vemos qué hacemos». Me volvió a bajar de la misma manera, casi arrastrándome porque tenía dificultades mi tía para cargarme, y yo me sentía tan mal por no poder siquiera apoyar mis pies. No sabía qué me estaba ocurriendo, no podía sentir siquiera que moviera los dedos de mi mano. No es que dejara de sentir mi cuerpo, es solo que sentía que aparte de no poder mover nada, no podía hacer fuerza para apoyarme por mi cuenta. Y mi tía resentía eso, porque me estaba cargando sin ningún apoyo. Y por dentro, lo único que sentía, aparte de la desesperación de todo esto, era miedo, mucho miedo. La boca incluso la llegaba a sentir que me colgaba, muy pesada. Y entramos a la casa del señor. Esperamos en la sala de su casa, como por unos 5 minutos, en lo que mi tía no me decía nada. Y yo ya me estaba empezando a marear. Y luego el señor ya regresó. Parecía que se había ido a cambiar, que por eso se tardó un poco. Y luego entre los dos me movieron a otra habitación, a un lado de la cocina. Y este hombre, luego de que me sentaron en un sillón de esos que huelen a mueble viejo, pero limpio, me dice, apenas me sientan ahí, que no intentara hablar,
que no me desgastara usando esas fuerzas porque él ya sabía a qué habíamos ido esa mañana. Me dijo que mi tía ya le había comentado cuando abrió la puerta a qué íbamos con él, porque él mencionó que con razón, cuando él salió para hablar con ella, volteó hacia el auto de mi tía y que me vio a mí, sentado en el asiento del copiloto, y detrás de mi asiento vio a una muchacha sentada en los asientos de atrás, con un brazo extendido tomándome del hombro. Y luego mi tía le dijo a qué íbamos, vaya, cuando estaban platicando afuera de su casa, y ahí lo confirmó. De lo que pasó en ese cuarto no tengo recuerdos, si les soy honesto. Creo que me dormí o me desmayé. También este señor me dijo que si sentía que me iba a dormir lo hiciera sin problema, que no necesitaba que estuviera despierto. De hecho, estaría mejor para que pudiera descansar. Solo lo escuchaba hablando muchas cosas que no entendía alrededor de mí, en ese sillón donde caí tan profundamente dormido. Y cuando desperté, la habitación olía muy raro, como a puros aceites y cosas así. Y cuando yo pregunto que qué había pasado, me doy cuenta de que ya me podía mover, que ya no sentía ni de lejos esa pesadez en el cuerpo. Fue como si me hubiera despertado como cada mañana. Les pregunto esto, y el señor me responde sentado en otra silla. Mijo, traía a una muertita con usted. Volteo a ver a mi tía, y ella también estaba sentada viéndome con una cara de preocupación completamente, pero un poco más aliviada que hace rato. Mi tía empieza a contarnos al señor y a mí que cuando escuchó mi alarma sonando y que yo no la apagaba, había ido a despertarme para que no se me hiciera tarde si tenía que hacer algo por la mañana. Tocó la puerta, no escuchó nada más que mi alarma. Abrió, entró y que ella vio por unos segundos a una muchacha acostada a mi lado, que aún estando tan de cerca no le pudo ver la cara porque el cabello le estaba tapando el rostro, que esta mujer no parecía ser alguien con vida, porque nos describió a esta chica, pero de una forma tan grotesca como para decirlo por acá. Ella estaba nerviosa mientras nos decía esto, y que esta muchacha me estaba abrazando como si me estuviera reclamando como suyo. Eso fue lo que dijo mi tía, y que cuando se quedó parada, viendo esto de la impresión, sin moverse, esta mujer hizo el ademán con el cuerpo de estarse soltando de mí, y en ese movimiento desapareció. Fue por eso que mi tía apenas reaccionó, me levantó como pudo y me llevó con el señor. Este hombre nos dijo que con lo que mi tía le platicó mientras yo estaba dormido, recuperándome, tomando en cuenta eso de mi rutina para ir a su casa, al menos la de esa noche, la ruta que tomaba, él estaba 100% seguro de que por haber pasado cerca de aquel panteón, por pura casualidad, por mala suerte o por mala intención de alguien, en ese momento que pasé por la orilla del panteón, seguramente había alguien haciendo algún trabajo de estos que involucran el tratar con una persona que ya no está aquí. Ya había visto cosas así, nos decía el señor, que aquel trabajo estaba seguro que alguien había bajado o sacado a alguna persona de alguna tumba y le hizo aquello. ¿Para qué motivo? Pues para acabarse seguramente a alguien. Y como yo iba pasando por ahí en ese momento, se me pudo haber pegado algo. Que tuve suerte, porque la fuerza de aquella cosa no se me había pegado por completo. No tenía tanta fuerza a corto plazo, pero si lo dejaba pasar, quedarse ahí conmigo, se iba a poner mucho peor. Que incluso mi tía, que nada tenía que ver con poder sentir a la gente que ya falleció, ella vio a aquella muchacha, luego este hombre. Y con eso estaban seguros de que no se habían equivocado. Este trabajo que accidentalmente me cayó, quiero creer, por muchos azares. Este señor nos comentó que si de algo me servía, si algo podía hacer, era ir a ese panteón. No me dio el nombre de la chica, pero me dijo que pudo ver en dónde estaba enterrada.
Nos explicó algo así como que las brujas y brujos dejan su firma en cada trabajo que hacen, pero cuando pasan accidentes así, de que le cae a alguien que no debería y se trabaja muy a tiempo, a veces dejan ver en dónde tienen eso trabajado. Y la ubicación de la tumba en aquel panteón, el municipal, era muy cercana a la barda por donde yo caminaba siempre de regreso. Yo tenía miedo de todo eso que me estaba diciendo, y no crean, también me daba mucha curiosidad por ir, y por unos días no lo hice. Sin embargo, me armé de valor una mañana. No le dije a mi tía que iría, porque ella me dijo que no fuera, que no era necesario. Pero yo me sentía tan mal, porque pensaba que habían ido a perturbar a alguien quien ya estaba descansando, y la estaban usando de esta manera. No estoy seguro si fue la tumba que me contó el señor, pero esa mañana, siguiendo sus indicaciones, di con una tumba abierta muy bruscamente que olía a puro amoníaco, olía pésimo. Tenía la lápida hecha para helado, rota, y una cinta de estas amarillas de precaución. Quienes hayan ido a los panteones saben que esto es frecuente de ver por ahí, no digo que no, pero todo coincidía. Y no me había tocado nunca que oliera tan mal en una tumba como la de esa mañana. Traté de leer el nombre de la persona en los restos de la lápida, pero aparte de estar toda rota, el nombre estaba como si hubieran tallado esa parte con una piedra gruesa y de plano borraron el nombre por completo de la persona. Hacia el interior de la tumba no se veía absolutamente nada, por lo oscuro. Entonces mejor me fui, y ya no volví a caminar por el frente del panteón, de ninguno. Antes de ir con el próximo relato, si esta entrega le gusta, por favor deje su me gusta, apoyando el canal de esta manera, comentándolo, compartiéndolo, recomendándolo con sus seres queridos. Es una de las mejores opciones en las que YouTube entiende que a ustedes les gusta el contenido que su servidor detrás de este micrófono les ofrece noche con noche. Y todo gracias a ustedes. Lo aprecio mucho. Y también coméntenme por favor si el tema del audio les gusta, les parece bien. Pero bueno, por ahora me quedo al pendiente de sus comentarios. Ahora sí, vámonos a Venezuela, desde donde Valero nos cuenta lo siguiente. Buenas noches, audiencia del mausoleo. En esta ocasión les quiero compartir algo que me pasó de adolescente. Aún es fecha a día de hoy, que espero tener algún tipo de respuesta de todo esto. Me gustaría comenzar contándoles que cuando estaba en mi adolescencia tendría alrededor de unos 15 años. En las vacaciones solía trabajar con papá. Él es técnico en mantenimiento. Más que todo era contactado para el tema de los aires acondicionados, y yo iba como su ayudante. En una ocasión lo contactan unos clientes nuevos por recomendación de otro cliente. Ellos habían comprado una casa y querían instalarle aires acondicionados, hacer unas remodelaciones completas para terminar de mudarse. Esa casa estaba ubicada en la urbanización Bellas Artes, una urbanización privada y con casas de 2 pisos, hermosas. El primer día que fuimos, nada más al pasar el umbral de la puerta, se sentía como el ambiente ahí iba cambiando mucho. En la casa no había nadie. Los dueños solo venían a abrirnos la puerta y regresaban cuando nos teníamos que ir para cerrar. En aquella casa había que instalar un aire acondicionado en la habitación de uno de los hijos, hacer mantenimiento al otro de la sala, aparte de romper unas paredes para pasar cableado y cosas así. La casa, al menos para mí, sí tenía su energía extraña, a pesar de que todavía no vivía nadie ahí. Pero donde cambiaba tanto, donde se sentía peor cada que pasabas por ahí, que diría, era hasta sofocante, hablando de mí, porque papá nunca dijo nada al respecto. Era en una escalera tipo caracol. Desde los escalones donde empezaban hasta los últimos, eran sofocantes, pero cuando salías de ella, el ambiente cambiaba drásticamente. Algo había en esas escaleras, no sé decirles qué. Al trabajar con papá, a él no le gustaba que le ayudara con cosas que necesitaran mucha fuerza, como lo que estaba haciendo, rompiendo las paredes.
Por ende, solo me decía que le pasara las herramientas o iluminar con la linterna si era necesario, mover objetos y ese tipo de tareas sencillas. En el cuarto que estaba trabajando, mi papá tenía que instalar el aire acondicionado y hacer unas remodelaciones de un cableado que quería que quedaran por dentro de la pared, escondidas. Y cuando llegamos a esa casa, las puertas siempre estaban todas abiertas y así las dejábamos, por lo que mientras mi papá rompía las paredes, yo no tenía mucho por hacer, así que me sentaba detrás de él, un poco alejada, cuando, estando ahí, esperando a que terminara, de reojo, empecé a ver cómo algo pasaba por un lado, cruzando la puerta. Volteaba directamente y no había nada. Pensé que era de esas situaciones donde ves algo que podría ser cualquier cosa insignificante, pero cuando dejaba de prestar atención, veía de nuevo algo que pasaba de un lado a otro. Así fueron varias veces que ya no creía que fueran ideas mías, y como esto ya había pasado unas cuantas veces, pude encontrarle más o menos la forma a eso que iba caminando. Era una figura alta. Entonces llegué a pensar que era el dueño de la casa, que había ido para recoger alguna cosa, lo que fuera. De reojo, parecía ser alguien adulto. Es solo que algo no me tenía tranquila. No escuchaba nada más en la casa, algún paso por ahí, y mejor me levanté. Me asomé desde el marco de la puerta, pero no había nadie. A mi lado derecho, a pocos pasos, estaba la escalera, y a mi lado izquierdo no había nada más que una pared donde terminaba ese pasillo que era muy pequeño, y al frente estaba la habitación de la hija. Regresé al lado de papá, me había pedido ayuda con algo y pues ya me entretuve con él. Yo siempre he creído en lo paranormal, pero me aferraba a pensar que había sido mi cabello, alguna cosita que se moviera por el aire, cualquier otra cosa, de verdad. Nunca consideré la posibilidad de algo paranormal, solo me tenía extrañada. Estuvimos unos 2 o 3 días trabajando en esa casa. Aparte de eso, no pasó nada fuera de lo normal. Al tercer día, mi papá estaba terminando unas cosas en el mismo cuarto del primer día. La ventana de esa habitación daba hacia el techo del porche de la casa. Salimos por la ventana porque ahí era donde papá iba a hacer algo que no recuerdo bien a estas alturas. El dueño llegó y también salió por la ventana. Estábamos ahí los tres en el techo. Ellos empezaron a platicar, preguntando cosas, explicándose. Y yo me aburrí de escucharlos, ya no les puse atención, hasta que volteé detrás de mí, escuchándolos de fondo. Y allá, después de la pared de la limitación de la urbanización, había un terreno que era puro monte. Caminé hasta ese lado, quedando a centímetros de la orilla del techo, y me quedé no sé cuánto tiempo mirando hacia allá, y de la nada bajé la mirada. Ahí estaba el jardín de la casa, y en ese jardín tenían muchas plantas de agave, de estas que son parecidas a la sábila, pero enormes y más pálidas. Y ahí estaba, viéndolas tranquila, oyendo a mi papá platicando con este señor, cuando de un momento a otro sentí una presión en los hombros. Sentía como si alguien con ambas manos me estuviera tomando, presionándomelos y haciéndome mucho peso encima. Y de repente escuché una voz aquí cerca de mi oído. «Lánzate». Al principio era una voz bajita, pero se empezó a repetir más claro cada vez. Era una voz tan rara que no podría decirle si era de mujer o de hombre. No me podía mover, oía eso, no dejaba de mirar hacia abajo, hasta que mi papá me habló. Me pidió que le pasara una herramienta, un destornillador que estaba por ahí. Y cuando reaccioné, me di cuenta que había dado un paso con el pie derecho, acercándome al final del techo. Le pasé eso a papá, él lo tomó, siguió platicando con el dueño de la casa. Me quité de ahí. No entendía qué había pasado, quién me habló. Y eso no se lo conté a papá, no lo quería preocupar. No se lo conté ni ese día ni a la fecha tampoco. Pero esa fue la última ocasión que fuimos a esa casa, donde sé muy bien qué hubiera pasado si mi papá no me hubiera llamado para ayudarle con eso. Quizás no les estaría contando mi experiencia.
La siguiente entrega, la cita del día domingo, tendremos un desclasificado. El inicio de una historia que, como acostumbra aquella sección, será un relato largo. Créame, desde que me lo contaron, yo nunca había escuchado algo similar. Estén al pendiente, no olviden activar las notificaciones del canal y en el botón de la campanita para que no se les pase ninguna entrega de este espacio. Y gracias por acompañarnos una noche más en el mausoleo. Y si usted quiere contarnos su historia, por favor escríbame a través de las redes sociales y el contacto que dejo como siempre en el primer comentario y en la descripción. Será como siempre un placer leerlos por allá. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.